novelas. Y no, bueno, chévere que haya cogido el hábito de leer, pero ¿y qué le aportan las novelas? Pero sí, muchas veces transmite valores, transmite perspectivas acerca de la vida diferentes. Como que siempre hay un mensaje implícito, ¿no? Como las series. Y está lleno quizás de valores del mismo autor, ¿no? Entonces como que hay novelas que sí, yo diría que aportan bastantes cosas. Digamos, el mismo, o sea, la misma emoción de un video y, no sé, Es que, o sea, hemos cometido el error de pensar que, oh my God, un libro es lo mejor que hay en todo. Sí, un libro es muy importante y seguramente sea una de las mejores formas en las que tenemos de aprender. Pero, pues, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, un libro de entretenimiento con una serie o una película? sí, 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 o sea, ¿cuál es la magia de los libros? ¿Por qué debería alguien aprender a leer? O sea, que no es el medio, sino la forma en la que uno lo hace. Digamos, si uno analiza un libro, así sea entretenimiento, de una forma crítica, créanme que se va a llevar un mejor mensaje para su vida. A que sí, Y solo. es así. Ajá, o sea, es que uno en la vida tiene que, o sea, consumir de una forma muy crítica, porque si no todo sería como muy va y viene, Sí, sin pero sentido. también pasa que cuando las personas empiezan a leer, pues no, joder, tengo esta aura de conocimiento, así ya la manera en la que uno se muestra al mundo, ¿no? Siempre se ha tergiversado como esa forma de presentarse, que entonces si yo estoy leyendo, soy más inteligente, si estoy leyendo tal cosa, ¿no? Y pues se alimenta un bulo en el que las personas compran libros por mera apariencia, y pasó por un tiempo, ahorita ya no pasa Tal vez tanto. era algo bien raro. Pues no ¿Cuál es la pasa. diferencia entre leer Harry Potter, los libros, y Harry Potter, las películas? Aparte de cómo se disfruta la una o la otra forma, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué gana usted si lo leen libros a que si lo hace en la película? Yo pienso que es apariencia. O sea, las personas pueden disfrutar más el libro o la película y eso está bien, excelente. De hecho, es para eso el libro y la película, para eso es para entretener. Sin embargo, ya cuando las personas empiezan a decir, no, yo leí los libros, lo dicen con una prepotencia que indica que es mera y pura apariencia, que es una parte, ¿no? No es la mayoría. Ujú. Pero lo ven es por el mero fanatismo de decir, yo sí me leí los libros y yo sé que esta parte está mal adaptada y tengo la justicia moral de decirlo. En cambio, hay otra parte de la comunidad que ve las películas y dice, bueno, es buena historia, voy a leer los libros. Y sigue alimentando de esta manera y la curiosidad que él tiene de saber más de lo que presentaba la autora en el libro. Pero sigue sin salirse del entretenimiento. Sigue siendo entretenimiento, pero usted quiere ahondar más. Y es que toda la vida es entretenimiento al fin y al cabo. Pero digamos, entonces por eso yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, por qué recomendamos tanto leer, por qué recomendamos tanto los libros si puedo alcanzar las mismas cosas con No necesariamente. Yo creo que el libro implícitamente tiene marcado el hecho de que cuando uno lee, uno instintivamente sabe que está alimentando más conocimiento. Igual cuando uno lee un tema en específico. Por alguna razón es que los artículos científicos son escritos y no se hace un documental, que sí se hace un ya no es lectura de entretenimiento. malo, sí, pero puede ser, ¿por qué no? Si a mí me entretiene saber de qué sitio. Pero, o sea, se hace con una labor útil. Por ejemplo, Harry Potter, yo también sí soy escritor de fantasía, lo que sea. Leerme me puede ayudar mucho a mi forma de escritura, darme ideas o lo que sea. Yo lo veo más Es como más como la intencionalidad que se lee. la perspectiva de que, digamos, eh, en la lectura muchas veces encontramos un mensaje más detallado. Cambio visualmente, a veces dejamos pasar muchas cosas. Sí, no, mentiras, en ambas puede pasar exactamente lo mismo. Pero a lo que iba es que siempre que lo que mencionabas ahorita de que, ¿por qué cuando, cuál era la propuesta que, o el, ¿En qué parte? Harry Potter. sí, ¿Harry Potter? no, algo que mencionabas acerca de por qué leer el libro y no buscar el aprendizaje de otra manera? Ajá, sí. O sea, ¿por qué un libro y no otro medio cualquiera para adquirir Ajá. el mismo con... Bueno, yo he escuchado más que todo eso es cuando, digamos, la base principal fue escrita. Digamos, tenemos el libro que fue escrito hace 600 años y nos dicen, bueno, puede ver este video o puede leer el libro, pero usted sabe que ver el video va a ser una reinterpretación del libro y no, digamos, la perspectiva que usted pueda leer
netamente, ya principalmente. No, o sea, que produce un nuevo conocimiento ya directamente en formato de video, directamente en otros formatos que no sean libros. Depende de la intención del autor, digamos. Si nosotros acá estamos creando un podcast, ahora si alguna persona, ojalá, va y sube partes del podcast o una interpretación retroalimentando o criticando palabras y frases que decimos acá, pues obviamente las personas quizá tengan el contexto completo si escuchan nuestro podcast. Pasa con las películas, sí. Entonces yo veo una película que está inspirada en un libro, pues naturalmente, si me gustó la historia, pues quisiera saber más del contexto. Por ejemplo, porque a mí me parece que Breaking Bad es una obra maestra. Pues porque habla de psicología y yo la vi con la intencionalidad de entender la psicología de los personajes y puede que yo haya aprendido a través de ese consumo. Pero puede que otras personas simplemente digan, no, yo veo Breaking Bad, me gustó mucho esta serie y la comparo con, no sé, Dark y es puro entretenimiento. O la comparan con otras series, pero pues es lo mismo. La persona que ve Dark también la disfruta porque también la vio con esta intencionalidad de ver un mundo más curioso, o sea, desde una perspectiva más curiosa y entender y conectar los puntos por su cuenta. Entonces, por eso es que también las comunidades se crean alrededor de estas series en específico. Usted no puede ver comunidades que digan, no, somos una comunidad dedicada a ver películas de terror, pero usted ve muchísimo más unido a las personas cuando es del tipo, somos una comunidad dedicada a ver esta película en específico, sobre Viernes 13, sobre Jason, sobre Halloween, sobre Saw. Por eso, si depende de la intencionalidad, porque no consumimos, entonces lo que esperamos encontrar en los libros en otros formatos que se hayan hecho desde el principio con ese propósito y nosotros tengamos... Porque, digamos, yo también le podría decir que sería una interpretación quizás diferente a la que usted puede lograr leyendo la fuente principal. No estoy diciendo que tenga que estar Por escrito, eso digo, pero si la fuente principal no es un libro, o sea, directamente fue conocimiento producido de otra forma, entonces no vale la pena ir al libro. Es que a veces también vemos que en videos científicos, que uno pensaría que un video científico va más hacia lo que es la educación, también empieza a surgir un nuevo término que es, en inglés es edutainment, que es la mezcla entre educación y entretenimiento. De hecho, hay algunos canales que crean críticas hacia ciertas personalidades en Internet con la única y exclusiva intención de que aprendamos algo sobre estas comunidades. De hecho, es algo que me gusta mucho consumir porque aprendemos cómo es la sociedad con algo tan importante como es la Internet. Y uno entiende muchos patrones de la sociedad y entiende mucho cómo funcionan las cosas. Ahora bien, es lo mismo decir que voy a aprender si me pongo a consumir publicaciones de TikTok o de Facebook. Quizá sí. Bueno, digamos, si tú quieres aprender, no sé, física cuántica, ¿qué diferencia hay entre un curso de física cuántica hecho, no sé, solo videos, son solo 100, 200 videos o los videos que sean, a leer un libro completo de física cuántica? La intención. Por eso, pero entonces el libro no tiene ninguna relación, o sea, no tiene ninguna equivalencia. Pero el libro tiene más contexto. ¿Por qué recomendamos leer entonces si hay otras formas de adquirir lo mismo? Yo creo que es la manera, o sea, en la que se desarrolla la acción. Porque cuando uno lee es mucho más, como decirlo, terapéutico. O sea, no es lo mismo si tú te pones a hacer journaling en un celular que cuando coges una pluma, un esfero y una agenda y te pones a escribir tus pensamientos y los plasmas en una libreta. No es lo mismo hacerlo en un entorno digital o en una página de Word que escribirlo en una agenda y con la pluma, ¿no? Son maneras. Yo creo que la lectura ha sido más importante porque es muchísimo más estimulante para tu creatividad, porque tú tienes que idear cosas. Estás forzado a pensar y a conectar desde tu mente. Eso era lo que quería yo llegar. Por ejemplo, en un video, sí, claro, nosotros vamos a adquirir lo mismo, de verdad, pero si en el video de una vez te están mostrando las imágenes de cómo son las cosas, las formas, bueno, no sé, de una vez uno cierra su mirada a que eso es así y ya. En cambio, en un libro uno está imaginándose. O sea, tú puedes leer un libro y yo puedo leer un libro y darle una interpretación diferente en el caso de novelas, historias. También pasa lo mismo si nosotros nos vamos a los detalles más minuciosos de una serie, que es lo que he visto, y pues hablo ya más de mi experiencia. Yo tengo una interpretación diferente de Breaking Bad con alguna otra persona que simplemente no lo vio de la misma forma que yo. ¿Está bien? Sí, claro que está bien porque así se aprende más.
también es algo interesante. Por eso, pero entonces la magia de los libros está es ahí en el poder explotar la imaginación. Cuando uno está leyendo una historia o está leyendo un artículo, uno está en su mente, digamos, formando todo ese conocimiento, ¿sí? Y uno cuando ya va a terminar, uno dice, bueno, esto es así, eso así, y se conecta de esta forma. En cambio, cuando tú ya lo ves en un video conectado todo, tú dices, bueno, ¿sí? Sí, Sí, pero pues, pero ¿en qué? O sea, eso no estimula ir más allá nunca. volvamos al caso de Harry Potter. Una persona vio las 7, 8 películas de Harry Potter, quedó fascinado o fascinada con la historia y se pone a leer los libros. Ya está condicionada su manera de leer cómo es la serie, porque cuando lea el nombre Harry Potter va a pensar en esta persona con el cabello liso, ajá. De pronto sí es como lo describe el libro. Pero seguramente si no hubieras visto... Va a pensar es en el no actor. hubieras pensado... Va a pensar es en el actor, que creo que, si no estoy mal, incluso Hermione es una persona de color. Eso dicen, por ahí leí, no sé si sea cierto. Porque creo que la autora dijo algo por el estilo. Ella es una actriz muy exitosa, se llama Emma Watson. No. No, La película, en el libro. el libro. Perdón, ok, sí. Exacto, no estoy seguro, ojalá me corrijan en los comentarios, pero creo que la escritora dice, no, Hermione es una mogul, no, perdón, es una persona de color, y ya, y pues, Y las películas no es así. que esa es otra cosa. También fue criticada porque empezó a hacer comentarios fuera de lugar, o sea, no fuera de lugar, sino que ya no tenían que ver con el caso, porque empezó a comentar que ciertos personajes eran parte de la comunidad LGBT sin contexto, lo cual no está mal. Si tú escribes un libro con un personaje que está pensado de esa manera, digamos, un personaje es LGBT y lo diseño así y forma parte de mi historia principal y tiene un papel importantísimo, pues chévere. Eso sí, es inclusión incluso lo que dicen, pero ya cuando tu historia está escrita y vas y dices esas cosas, porque estás viendo que el tema se está popularizando, entonces ya Es como, sí, como por buscarle una merchandising puro y duro, aprovecharse de eso. lo cual quizá lo hace también con la buena intención, ¿no? Por eso digo, decimos que es muy importante entender, porque esta autora puede que sí tenga en su cabeza el poder ayudar a esta comunidad, el apoyarlas, pero irónicamente está haciendo lo contrario. Y es lo que está pasando muchísimo cuando se sobredefienden a estas personas que de pronto ni siquiera están pidiendo ser defendidas, sino simplemente ser tratadas como un ser humano común y corriente, que es lo que son. Es algo que yo, por ejemplo, no entiendo y es por qué estamos viendo LGBTIQ, lo que sea, si son personas como nosotros y están forzando el mensaje es a eso, a tratar de distanciar y diferenciar. Y a la final lo que crean es lo mismo que el feminismo moderno, una guerra entre hombres y mujeres cuando somos todos seres humanos que buscamos es el bienestar colectivo. Entonces, es interesante ver cómo surge esta discusión Sería tener esa discusión más a profundidad. en otro podcast. Sí, sigamos con los libros. Digamos yo, ¿qué otra cosa le encuentro en los libros fantástica? Es que la información que yo encuentro en los libros no la veo en ningún otro formato. Es decir, yo por ejemplo, en mi trabajo, yo soy desarrollador y en estos días precisamente me puse a buscar un libro sobre arquitectura de software. En un libro de 250 páginas es capaz de resumirme todo eso y lo hace de una manera muy detallada, muy chévere, ¿sí? Y lo estaba leyendo muy bacano. Sí, digamos, si yo me pongo a buscar ese mismo conocimiento en un video, digamos, van a ser personas que no han tenido los problemas que hemos tenido nosotros. Seguramente sean personas dedicadas al entretenimiento y nunca han estado en la práctica de qué es hacer esa vaina en la vida real y no conocen los problemas que uno puede tener. Y suele pasar, exacto, y justamente se conecta con el podcast que hicimos anteriormente. Alguien que escribe tiene mucha experiencia de lo que está escribiendo, digamos, la mayoría de las veces. Sí, exacto, pero está comenzando a cometer el error de unificar un único contexto, que sería lo que él ha vivido, en lugar de pensar en cómo de pronto esta persona tiene otra necesidad y de pronto necesita otro camino, cómo voy a hacer que mi mensaje unifique todo, que es muy complicado, pero pasa, y retomamos el tema de los docentes, o sea, pasa también con los docentes que ven que como único camino lo que ellos han vivido y lo que ellos conocen y transforman a personas es en seguidores, no en críticos, y es lo que hace falta.
Si no, digamos que para sacar un libro, bueno, se requiere de mucha investigación, mucho trabajo, mucho desarrollo, mucha consultoría, mucho, sí. O sea, digamos que uno siempre ve un nombre o dos en una portada de un libro, pero ese libro lleva muchísima gente detrás. De hecho, me parece curioso porque yo solía leer muchísimos artículos científicos, porque eran referenciados, entonces me gustaba saber cómo funcionaba la materia oscura, cómo funcionaban los agujeros negros, y leía estos artículos. Sin embargo, cuando comencé a leer algunos libros más o menos que no son de autoayuda, sino son informativos sobre ciertas cosas, como puede ser en casos de hábitos atómicos, cuando comencé a leer este libro me pareció muy curioso que al finalizar cada capítulo mostraba directamente las referencias. No lo hacía al final. O sea, parte del mensaje del libro es decir, hey, léanme, estoy referenciado. Léanme porque yo me baso en artículos científicos, entonces mi voz es muchísimo más fuerte que la de cualquiera que simplemente se basa en dar consejos. Entonces me puse a pensar, hace muchísimo, o sea, la primera vez que yo tuve este encuentro fue pues hace como un par de años, pero pues puede que esto no sea una moda reciente, sino que sea algo del pasado. Pero me parece muy curioso que los libros así informativos empiecen a tener estas referencias, porque lo que yo estaba acostumbrado es simplemente a leer un libro que es todo un texto de principio a fin, sin poner la pausa de decir, hey, esta información la encontré aquí y aquí. Entonces, ¿qué quiero sacar a colación con esto? Es que estamos en una sociedad actualmente en la que se prima muchísimo la opinión de los expertos, pero también se ha visto cómo se targiversa alrededor de esta opinión. Entonces yo puedo sacar un artículo que haya experimentado con 50 personas de, no sé, Chile, Argentina o Alemania, yo qué sé. Y entonces digo, a través de ese artículo, una opinión impopular, una opinión que puede que no sea verdad, no es la verdad absoluta porque no hay suficiente experimentación. Digo eso y todo el mundo dice sí. Y empiezo a alimentar un mensaje en torno a eso, que es de hecho lo que pasa con muchas temáticas actuales. Entonces estamos diciendo, no, esto es malo porque esto y esto. Pero, ¿dónde encontré esa información? Ah, claro, esa información la encontré aquí en xyz.com. Pero, ¿estás seguro? O sea, las personas ya dejan de tener el pensamiento crítico. Quizá uno sí lo haga naturalmente por la manera en la que ha consumido artículos científicos y eso, ¿no? Pero como que las personas siguen cometiendo el mismo error de la educación, y retomo temas pasados, porque quieren quitarnos el pensamiento crítico, ¿no? Quieren pensar por nosotros. Entonces, yo te digo esto por esto, y tú tienes que pensar así. Y de pronto el último mensaje no es claro. De pronto no te dicen, tienes que pensar así por esto y esto, ¿no? Pero tú lo haces naturalmente porque simplemente es la opinión de alguien que se basa en un artículo científico. Puede que no sea cierto porque nunca... ¿Quién se toma la labor de leer ese artículo que se referencia? Nadie. Entonces las referencias pueden ser más dañinas de lo que se cree, pues, pero son muy importantes. Cuando se habla de ciencia o algo, son muy importantes. Digamos, yo estaba por la hacen, digamos, de ahorita. La otra vez fui a una biblioteca y vi un libro muy bacano que decía Ingeniería de Software. Era un libro de alrededor de unas 700, 800 páginas, más o menos gordito. Y yo dije, venga, de verdad, este libro es capaz de resumir en 800 páginas lo que es la ingeniería de software. Cuando una persona se demora estudiando eso por lo menos 4 años. Y me puse a revisar las páginas por encima y resulta que sí, el man habla de todos los temas, pero más como, o sea, sí, te profundiza un poco, pero si quieres más, este es el camino, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo dije, venga, pero esto sí, o sea, digamos, si yo hiciera eso así en mi carrera real, sí hubiera sido productivo. Y eso me quedó retumbando varios días. Y dije, bueno, ¿qué tal si yo antes de ponerme a desarrollar o a hacer cualquier cosa, hubiera aprendido todo lo que puedo llegar a hacer, cómo lo voy a llegar a hacer? Y ahí sí me voy al fondo, digamos, quiero esto es lo que me gusta, quiero cerrarme a esta parte, digamos. Y me puse a eso y pienso que sí sería muchísimo más productivo hacerlo de esa manera. Claro. Que digamos, precisamente hoy en día uno se pone a buscar qué está esperando, digamos, el mercado, qué está esperando los puestos laborales en las empresas que se necesitan, en los negocios, y necesitamos personas expertas, pero no expertas en ingeniería de software, personas expertas en un punto específico de la ingeniería de software, ¿sí?
Y eso es lo más mágico que hay. Asimismo, un dueño de empresa o un inversor o lo que sea, es muy bueno en lo que hace. Muy, muy bueno en lo que hace. Y le llegan a hacer preguntas de cultura general y la gente sale creyendo que es tonto. Pero resulta que es muy bueno solo en esa parte y es lo que lo hace exitoso en su vida. Y yo creo que eso es un punto que deberíamos tocar también alguna vez, el cómo nos han hecho creer que el saberlo todo es tan necesario y resulta que no, tenemos que enfocarnos y ser expertos en un punto en específico. Porque el mundo lo pide a gritos. Pero ahí yo también, pues esta es una duda, una incertidumbre que me viene a la mente cuando usted habla de ser experto en algo y es también como el hecho, como yo sé que quiero ser experto en una cosa en específica. Exacto, pero Digamos que esa búsqueda también es muy importante, ¿no? Porque, digamos, vas a dedicar mucho tiempo de tu vida, mucho recurso, mucho tiempo, pero ¿qué tal eso no sea lo que te llene? No sea, exacto, es complejo, pero nunca nos damos esta idea de hacer la exploración. He ahí la importancia del pensamiento crítico. Porque imagínense entonces ustedes dicen, no, me encanta esto, entonces voy a ser experto en HTML, lo que sea, sí puede ser. Y vemos que en un futuro se están programando páginas web con JavaScript y va a ser el futuro y la tendencia es esa. Es que no nos damos la tarea de explorar, es lo que yo quería decir. Por ejemplo, cuando nosotros todos escogimos nuestras carreras universitarias, todo el mundo nos estaba empujando y nosotros mismos afanados a buscar qué estudiar. Y seguramente, como la mayoría, habrán escogido qué estudiar el día que estaban allá llenando el formulario. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Nunca nos damos la tarea de explorar y luego llegan los pesares, por allá ya llevamos 2, 3 años en algo y no, yo creo que me equivoqué. Y intentamos otra cosa de una vez y no nos damos la tarea de explorar. Y digamos, eso es lo que me gustó de ver ese libro. Este libro me da toda la exploración de principio a fin y ya yo decido qué hacer, ¿sí? Eso está muy chévere. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos, si yo hubiera estudiado, digamos que se pudiera uno graduar de ingeniero de software con un libro, si yo hubiera estudiado ingeniería de software, me hubiera demorado menos de un año con ese libro. Y unos 2 o 3 libros más y sería muy bueno en mi campo. Que eso es lo que suele pasar ahorita con la educación, ¿no? La educación te impulsa es a aprenderlo todo. Entonces vemos en el colegio que tienes que aprender matemáticas, física, español, literatura, inglés, educación física. Y pues claro, esto está bien por 1, 2 o 3 años. Eso está bien en los días de primeras infancias y hasta el crecimiento porque precisamente es la tarea de exploración. Pero llega un momento en el que ya es algo muy obsoleto porque, o sea, si tú ves que te va bien en artes, pues tú tienes que dedicar los momentos de tu vida en donde más fácil es para ti crear patrones en tus neuronas, patrones neuronales que te faciliten el aprendizaje y explorar precisamente esa tarea en específico. Que sí, voy a poner un ejemplo, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, futbolistas de élite que seguramente empezaron desde muy pequeños, pero ¿por qué son tan buenos? Porque toda su infancia crecieron jugando a fútbol. Y eso es justamente lo que los colegios están rompiendo. No podemos crear a los mejores artistas porque desde la infancia no están invirtiendo todo ese tiempo en todo ese potencial que de pronto sea hasta lo que les gusta. O ¿por qué no? De pronto no en cuestión de talentos, sino en cuestión de gustos, que el niño quiere ser un veterinario, que he visto muchas niñas que quieren serlo desde pequeños, niñas y niños. ¿Por qué no impulsarlos a estudiar la anatomía de los animales y que ya cuando lleguen a una edad adulta ya sean expertos en ese tema? Es que tenemos malas prioridades porque, digamos, como en el colegio llegan las notas a los padres y siempre le fue muy bien en español y muy mal en matemáticas. ¿Y qué le dice una vez el docente o la persona al papá? Y el papá piensa lo mismo. Búsquele un profesor de matemáticas. No, vea que su niño está mal, necesita subir las notas. En vez de decirle, oiga, no, su niño es muy bueno en literatura, ¿por qué no buscamos la forma de que trate de escribir cuentos o de hacer esto? ¿Por qué no le mostramos cómo poder hacer esto? Siempre vemos lo malo. Siempre vemos lo El punto negro en la sed blanca. porque queremos que las personas sean multifacéticas en muchísimos campos y resulta que estamos creando un reguero de inútiles que no saben hacer algo bien. O sea, saben de todo, saben opinar de todo, pero no saben hacer nada. Y vengo a este tema en particular y es, aparte de chicos prodigios que están en el colegio, se vuelven muy grandes pianistas en la vida. ¿Por qué? Pues porque los padres desde que el niño era pequeño lo metieron a cursos de piano. Entonces en sus tiempos libres, en lugar de quizá perder el tiempo haciendo un montón de tareas, el chico o chica hacía cursos de piano. Entonces, claro, crece toda su vida, toda su infancia, que es donde en el momento crítico de aprendizaje
pues crece siendo un experto y ya cuando tiene 18, 20, 24 años, toca el piano como a las mil maravillas. Ahora, ¿importa cuánto sacó de matemáticas? No. ¿Importa cuánto tuvo en física? Pudo haber perdido 3000 veces física. Quizás pudo haber hasta perdido un año, que es algo también muy, muy criticable, por una asignatura. Y vemos un tema que me ocurrió a mí. Yo solía dibujar bastante de pequeño y me gustaba mucho dibujar y tengo algunas nociones. Sin embargo, a mí me iba muy bien en matemáticas. Entonces, me empezaron a llevar por ese camino de matemáticas y llegué al punto en el que pues yo practicaba algo de arte, pero cuando veía clase de artes, la clase de artes que yo vi en el colegio era única y exclusivamente baile. Y yo detesto el baile. Entonces, nunca tuve la oportunidad de verdad explotar al máximo mi carrera artística, por así decirlo. Ahora, puedo hacerlo todavía, claro, porque la vida es muy larga. Pero quiero retomar el caso, es que, ¿por qué yo terminé estudiando ingeniería? Porque me iba bien en matemáticas, pero era lo que yo quería. Yo ni siquiera sabía qué quería. Ese es el punto. A mí me pasó que lo escogí el día que estaba llenando el formulario. Sí, seguramente a muchos. Eso de elegir, eso de elegir lo que tú quieres para tu vida es una fantasía, al fin y al cabo. Pero entonces es precisamente lo que yo estoy queriendo llegar. No hacemos una exploración y los libros nos dan esa faceta de cómo exploramos, cómo encontramos rápido cosas, digamos, de gente que ya tiene muchísima experiencia en los campos y que es capaz de decirte, ven, así, 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 yo empecé, yo hice esto, yo moví esto y me funcionó esto. La embarré en un montón de cosas y al final lo que me funcionó fue esto. Y uno con su mirada crítica dice, bueno, listo, voy a intentarlo. O voy a leer otro autor que haya hecho algo parecido en ese campo y voy a hacerlo. Y me di cuenta que uno puede volverse, si quiere, ingeniero de cohetes si se le da la gana con un libro en la mano. Exactamente. Sí, en cambio, ¿cómo haces tú eso con otras cosas, otros medios? La información está muy dispersa, no sabemos quién escuchar bien, o sea, digamos, cualquiera tiene la capacidad de subir un video de ciencia o de lo que quiera. ¿Y cómo sabemos que esa persona es buena en eso, sabe de eso, tiene propiedad en lo que habla? Sí, claro. Cualquier persona puede hacerlo. En cambio, no cualquiera tiene la tenacidad, ni la experiencia, ni las ganas de escribir de alguien que hace un libro larguísimo. Sí, seguramente. Yo digo que estas fuentes de información también, o sea, no digo que el recurso principal siempre sean los libros, pero que todo es un complemento al fin y al cabo para el aprendizaje. Porque sí, tenemos el libro de cómo crear cohetes, pero digamos que hay videos que muestran procesos que a veces no entendemos, no podemos alcanzar a visibilizar cómo son, o patrones que no logramos asociar que a través de un video, a través de, no sé, la interpretación de una persona hablando, podemos asociar más fácil. Entonces es un complemento de siempre la información. Exacto, pero complemento, esa a mí me gusta porque, exacto, ya tú sabes algo del libro y dices, venga, yo quiero ver cómo es eso, ya tú sabes qué ir a buscar. Video del no sé qué, cuando un ingeniero hace esto, y sale tal cual eso, y uno, ya, pero en cambio es diferente cuando está la información toda desperdigada y te están diciendo, no, es que usted puede hacer esto, y usted puede hacer esto, y usted puede hacer esto, y qué tal esto, y por allá yo no sé quién hizo esto, También pasa que los libros, por su mera naturaleza de ser, ya tienen un orden. Un primer capítulo y un último capítulo. Sin embargo, si de pronto alguna persona apenas nos está escuchando con este video, no habrá escuchado los 10 capítulos que sacamos antes. Entonces es muy fácil perderse en esta sociedad de la información porque el orden estructurado es complicado, porque es difícil que una persona vaya a la lista de reproducción y escuche todo desde el principio, porque queremos todo ya, eso es otra cosa. El consumismo nos ha impulsado al cortoplacismo y el resultadismo más de menor intervalo. Entonces, pues pasa eso. ¿Por qué las personas no suelen leer libros? Porque leer un libro es una tarea de tiempo, toma tiempo. Quizás sí se pueda leer un libro en un día. Acá los tres lo hemos hecho, pero es importante. Ahí sí falta tomarse el tiempo de aprender. Exacto, no es lo mismo cuando te tomas el tiempo de aprender que cuando simplemente quieres el resultado ya. Entonces buscas un atajo. Que seguramente hayan muchas maneras de tomar atajos en las que aprendas más, que suele ser, se dice en inglés, ¿no? Trabaja inteligentemente, no trabajes duro, ¿no? Suena mucho más chévere, es work harder, no, and work smarter, not harder. Pero entonces, ¿cuál es el punto?
uno tiene que ser muy crítico, volvemos a lo mismo, porque si vamos a tomar atajos tenemos que saber que estamos tomando atajos y por qué. Ser tan críticos de saber que tampoco todos los libros son buenos. Exacto. Y hay gente que se castiga mucho y se da golpes de pecho porque en el colegio le pusieron a leer un libro que no le gustó y nunca lo siguió leyendo. Sí, Si yo no tengo este estudio, está todo claro. no se compromete, no, lo tengo que acabar o lo tengo que acabar. Resulta que el libro no es de su agrado o resulta que está leyendo un tema que no le gusta o simplemente el libro es malo. También puede pasar, porque no somos tan críticos de decir, no, lo voy a dejar sin darnos golpes de pecho, porque eso lo critica mucho la sociedad. Y uno dice, venga, no, yo estaba leyendo tal libro y llegué hasta tal parte, no quise leerlo más. Ay, no. Es que un libro es sagrado, ¿no? ¿Cómo no lo va a terminar? Sí, yo vi un caso muy interesante en YouTube hace un tiempo. Es de una chica que leía un libro, creo, se era Moby Dick, literalmente. Y Moby Dick es tremenda enciclopedia de ballenas y esto. No solamente se trata de la ballena final, que es el monstruo marino que mata a una persona, sino que esta persona se tomó el tiempo no solo de leerlo en orden, que era muy aburrido, sino que empezó a leerlo en desorden. Lo leyó en desorden y empezó a tomar notas de cosas, imprimió algunos nombres artísticos que se mencionan en el libro, porque el libro, aparte de ser instructivo y sarcástico y gracioso, también habla de ciertas pinturas, pero pues tú no tienes el contexto de la pintura, entonces tienes que investigarlo. Y me parece muy interesante esta manera en la que tomó esa lectura, porque uno sí, aparte de que el libro está estructurado en un orden, uno no tiene por qué estar obligado a terminarlo y ya, si no le gusta, no lo lea. Si lea lo que le gusta a usted y verá que va a devorar libros. Eso es otra cosa. Uno dice, no, pues yo este año solamente, no, es que este año no leí nada. Y ya es a castigarlo por mera, pura y dura apariencia. Porque leer es una apariencia. Y se está viendo así y se ha visto así. Leer es un hábito de gente exitosa, ¿no? Leer es un hábito de gente inteligente, ¿no? Yo no leo porque tampoco es que sea tan inteligente, no. No se trata de eso. Se trata de que identifiques cuál es la manera en la que aprendes más rápido y que vayas y hagas lo que te gusta, explores y averigües nuevos caminos. Y los libros son un gran método de hacerlo, pero pues no es el único. Que puede ser el mejor, es debatible. Seguramente hayan documentales muy buenos. Yo de pequeño veía muchos documentales en Discovery Channel. ¿Me acuerdo de alguno? No. Me encantaba, sí. Pero se trata de eso. No, y así como lo son los documentales, un libro también es fácil de olvidar si no se hace de una forma... Ajá. No, incluso tal vez, así como estudiamos algún tema y tomamos notas en una clase, o sea, con un libro, si uno en verdad quiere estudiar algo en concreto, debería hacer lo mismo, tomar noticas, porque es que la información es muy fácil de olvidar. Sí. Y si podemos tener la memoria fotográfica, eso sería genial para todas las personas. Pero la mayoría de personas no tiene esa clase de memoria y fácilmente olvidan conceptos o relaciones. Entonces pasan 6 meses y le haces una pregunta, oye, ¿y qué te pareció esta parte del libro que recientemente lo estoy leyendo? Y no me acuerdo de esta parte o no. O Me siempre... acordaba de... Ajá, entonces como que también es muy fácil olvidar la información si nunca se lleva a cabo un método de aprendizaje. Exacto, y eso lo tocamos aquí en un podcast anterior, y es que el punto de la lectura no es realmente memorizarte el tema, sino es cambiar tu estructura de pensamiento. Y es que tú no lees por el hábito de memorizar una información de mayor o menor calidad, ¿no? Tú lees porque con el tiempo, leer sobre lo que tú quieres aprender te va a llevar a tener una identidad que te va a facilitar entender las cosas cuando aparecen enfrente tuyo. Entonces, si tú lees sobre física cuántica, lo mismo. Quizá no la entiendes a la primera, pero cuando te enfrentes a una ecuación de los modelados cuánticos o de la difracción de la luz o esto, de pronto te queda más sencillo entenderlo. Porque has transformado tu mente hacia ese tema en concreto. No te acuerdas, pero eventualmente... Pero tus neuronas sí se construyeron en eso. Sí, es más fácil recrear las conexiones, recordar y todo eso. Y construir un conocimiento es más sencillo. Sí, yo no sé si a muchos les ha pasado que hacen. Ven un video de un tema muy a grandes rasgos, también puede pasar. Y llegan a clase y dicen, no, esto se hace así, se hace así. Y uno, ah, sí, tal cual como uno hubiera imaginado si se hubiera sentado a pensarlo un ratico. Seguramente. Y es que esa es otra cosa. En la era del consumo estamos criticando a las personas porque no se toman el tiempo de leer o no se toman el tiempo de estructurar su conocimiento.
Y ya caemos en el prejuicio de decir, no, es que son tontos, es que el mundo está en la mierda. Sí, el mundo son tontos o están cayendo. No, no se trata de eso. Lo que pasa es que todos tienen el mismo potencial. De pronto unos en algún tema en particular que en otro. Pero todos son bastante inteligentes. Y lo he visto cuando una persona suelta el celular y uno se pone a hablar con él o ella y te empieza a estructurar ideas y patrones que nunca hubieses pensado tú. Y dices, venga, esta persona de verdad tiene tremendamente. Pero ¿qué pasa? Pues que estamos distraídos. Eso es lo que pasa. Estamos distraídos y no queremos invertir tiempo en aprender porque se nos ha dicho que aprender es una tarea en la cual ya nos aburre. Porque se nos enseñó de una manera que no debía ser. Pero seguramente si tú encuentras un tema que te apasiona, aprender no va a ser un problema. Antes va a ser una recompensa. Y eso es algo que queremos también impulsar en el mundo con esta visión del pensamiento crítico, porque si tú encuentras lo que a ti te apasiona, vas a ser el mejor en ello siempre, porque va a ser mucho más fácil entender, va a ser mucho más fácil aprender, porque vas a dar un paso más. Y seguramente cuando llegues en una barrera en tu trabajo o en algún proyecto que estés haciendo o en alguna carrera que estés estudiando, de pronto llega un punto en el que sientes que no creces y es porque ya no te gusta. Entonces hay que tener la voluntad también, la fuerza de voluntad de decir, no, yo quiero cambiar esto, voy a estudiar otras cosas, voy a aprender otras cosas, voy a leer otros libros, voy a explorar en el mundo, que eso se trata. De seguir explorando. Digamos que esa palabra de exploración es lo que yo más asocio a los libros. O sea, yo en los libros soy capaz de encontrarme como a mí mismo, encontrar muchas cosas que yo quiero hacer y darme otra perspectiva del mundo que yo no conocía, que yo no sabía o que nunca me había imaginado. O de pronto hay algo ahí muy innato dentro de ti que no hacías. Sí, a todo mundo le pasa, pero yo siempre siento que estoy leyendo precisamente el libro que yo necesitaba leer, el libro correcto. Siempre encuentro lo que yo digo, oiga, sí, yo necesitaba esto, oiga, sí. No sé si a todo mundo le pase, pero a mí me pasa muy constantemente. Pues de pronto pasa cuando tú buscas el libro, cuando tú dices, no, yo voy a comprarme este libro para tal cosa. De pronto de ahí sí lo lees y también es parte de lo que es el consumismo, ¿no? Pero pues lo lees y dices, wow, sí, esto era lo que estaba buscando. Pero también quiero ir al punto en el que hoy el conocimiento es infinito, infinito. O sea, entra una persona en una biblioteca y respira es conocimiento puro y duro. ¿Por qué lo estamos desaprovechando? Porque la gente piensa que eso es aburrido, que no le gusta, pero porque no se ha tomado la oportunidad de verlo realmente como es. Quizá esta persona nunca haya sido buena en matemáticas, ciencia, en física, en nada de esto, pero tú le das un libro de arte y mañana sale con la mejor pintura que has visto en tu vida. ¿Cómo hacemos para que estas personas encuentren eso? Es también parte de uno mismo, ¿no? Pero pues es la importancia de un libro. Y pues que la persona vea una película, vea Harry Potter y luego quiera leer Harry Potter. Es excelente en mi opinión porque quizás en ese acto, cuando la persona termine de leer todas las novelas, quizás ha salido el próximo Stephen King, el próximo Gabriel García Márquez, la próxima Agatha Christie. Los libros son una forma muy económica de adquirir conocimiento. ¿Cuánto cuesta un libro? Menos de $10. Sí, depende del libro, pero Menos de 20, 30. digamos que vale desde $3 hasta $20. No, incluso de segunda mano. No, peor aún, la piratería hoy en día, Bueno, le ese es da otro- acceso a las personas como a diestro y siniestro. ¿Qué me pasaba? Yo pirateé un libro una vez y nunca lo leí. Luego lo compré y ahí sí lo leí. ¿Por qué? Es muy interesante y es un tema que vamos a tratar. Una forma muy económica de acceder al conocimiento. Ujú. ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta una carrera de ingeniería de software? ¿Cuánto cuesta un libro de ingeniería de software? ¿Y en cuál de los dos puedo sacarle más jugo? No sé, pero tengo que explorarlo. Pero digamos, el costo-beneficio se ve muchísimo más alto al parecer en un libro. Sí, que también es feo que ¿quién tiene más prestigio? La persona que se tomó la molestia de tomar el libro, leerlo, pasar a otro libro, quizás explorar su conocimiento a través de la literatura,
o la persona que hizo toda una carrera y sale con un cartón que certifica que es ingeniero. Ese es problema de la sociedad, pero pues lo que hablamos también de los cursos, porque las universidades están también en decadencia. Precisamente por eso, porque estamos valorando más la opinión de un experto que puede que no sea experto como una persona que simplemente leyó 10, 20 libros sobre ese tema, pero no tiene el título, simplemente porque le apasionó. Y a la persona a la que le apasiona siempre va a ser mejor. Y voy a un caso que me parece muy curioso, pero quizá con esto las personas pueden entenderlo más fácil. Y es que yo solía jugar un videojuego, League of Legends, y a mí me divertía mucho. Me lo pasaba muy bien con mis compañeros y me divertía. Yo no invertía tanto tiempo, yo jugaba 1 o 2 partidas al día. O a veces había día de por medio que no jugaba, pero yo estaba con gente que jugaba 10, 20 partidas al día, todos los días. Ahora, ¿qué hizo que yo sí creciera hasta cierto punto y que ellos se quedaran estancados en una liga en particular? Pues que ellos ya lo hacían era por adicción, mientras que a mí me divertía. Y ese es un caso que vemos en lo profesional. A veces la persona a la que le divierte el tema, a la que le gusta, a la que le apasiona, va a llegar a hacer un mejor trabajo que la persona que quizás está pagada por haber estado 7, 8 años en una carrera que no le saca el mismo provecho. Quizá nosotros somos ingenieros, pero pues hubo un tiempo en el que ya nuestras carreras ya nos estaban matando ya física y mentalmente, nos estaban apagando, pero llega una persona a la que le apasiona el tema de ingeniería de software y programación y va a hacerlo mucho mejor que uno. Y eso está muy bien. A mí me parece fenomenal. Y ojalá sea un patrón que se repita en el futuro, porque las personas a las que les gusta son las que tienen que hacer eso. Y siempre van a haber personas a las que les gusta hacer eso, siempre va a haber gente a la que le guste cosechar cosas, siempre va a haber gente a la que le encante reciclar, siempre va a haber gente a la que le encante crear proyectos para mejorar la salud del ecosistema. Pero también va a haber gente a la que le encanta dañar el mundo. Y eso es algo natural. Ahora, y por eso son los mejores en lo que hacen. ¿Ya? Estudian vagos, dime. Esa día que era.